sé si ustedes escuchan después o vuelven a mirar las grabaciones. Obviamente también eso es optativo, pero por ahí en algún momento estaría bueno que vuelvan y escuchen algunas cosas, porque hay conceptos que si no se escuchan asociados a los ejemplos, a las circunstancias en que empiezan a plantearse esos conceptos, muchas veces quedan en la memoria, pero quedan como vacíos de significado real, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Hay algo que ha pasado mucho en la capacitación con maestros, maestras, bibliotecarios, y es un problema, yo lo siento como un problema fuerte. Hay muchas personas que han incorporado discurso, lenguaje, palabras, definiciones. Esto ha ido creciendo en los últimos años, especialmente cuando se empezó a trabajar un poco más todo lo que tiene que ver con la iniciación a la alfabetización, la construcción del concepto de escritura en la primera infancia. Es decir, hay mucha gente que dice y repite cosas porque las ha escuchado, pero cuando uno trata de indagar un poco más qué tanto puede hacer pie en eso que comenta como concepto, uno se da cuenta que tiene pies de barro, tiene pies de lodo eso. Es un lenguaje, es una serie de conceptos que no se han fortalecido en la experiencia y no pueden ser reconocidos en diferentes contextos, a través de diferentes lecturas, etc. Y ojo, no estoy responsabilizando a los maestros ni a las maestras. Creo que es un problema de los mismos o de muchos que trabajan en la formación docente. Están muy interesados en dar ciertos andamiajes conceptuales que tienen que ver con todos los descubrimientos en la psicología evolutiva, todos los descubrimientos en las didácticas especiales. ¿Por qué? Porque es el oficio de los capacitadores. Pero muchas veces no le prestan atención a si eso ha hecho pie o no ha hecho pie en la experiencia docente. Entonces, por eso digo que vale la pena volver a veces sobre las cosas que vamos comentando en las sesiones. Porque yo he procurado hasta donde me ha sido posible ejemplificar todo lo que se pueda cada vez que incorporamos un concepto que suena abstracto. Ejemplo, extrañamiento del objeto. ¿Se acuerdan? Bueno, hablamos del extrañamiento del objeto y ese es un concepto central porque está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la creación. Pensar el extrañamiento, yo tengo que pensar el extrañamiento no a través de un ejemplo, sino a través de múltiples ejemplos, hasta que se vaya consolidando de qué hablo cuando hablo de eso. ¿Se acuerdan que dimos un ejemplo y dijimos, bueno, un lápiz, ¿qué es? Bueno, un objeto para escribir, ¿no? Entonces, el definir el lápiz como objeto para escribir no constituye un extrañamiento del objeto, pero si yo digo el lápiz como un arma, ¿no? Como una lanza, o sea, el lápiz no es una lanza. ¿En qué circunstancias un lápiz se puede percibir como una lanza? Y bueno, en una circunstancia que no es habitual a la relación con ese objeto. Y es ahí en donde surge la posibilidad de imaginar, de desarrollar creativamente un montón de
de posibilidades, infinitas posibilidades. Entonces dimos el ejemplo, bueno, un lápiz podría ser para un habitante de Lilliput una lanza. ¿Por qué? Por el tamaño de quien la va a manejar. Entonces, por eso digo vale la pena, más que nada, porque volviendo a escuchar las charlas, vamos a poder reafirmar, vamos a poder consolidar muchas de las cosas que estamos conversando. ¿Qué es realmente para lo único que valen la pena estos cursos? Es decir, los cursos valen la pena en la medida en que, por lo menos, después que terminó el curso, quedaron 3 o 4 cosas firmes sobre las que puedo seguir trabajando, sobre las que puedo seguir desarrollando, ¿no? Porque si yo termino este curso y al mes me preguntan de qué se trata y no puedo decir nada alrededor de eso, sino más que vaguedades, quiere decir que ninguno de esos conceptos han hecho verdaderamente pie. Bueno, vamos a los trabajos. Es muy interesante ver cómo muchas personas, escriben a partir de estas imágenes del medio hombre, media vaca y todo esto, interrelacionando las ideas sociales, sociológicas, históricas, etcétera, con su experiencia personal. Es decir, eso es todo un conjunto de trabajos, y está muy bueno, está muy, muy bueno. Por supuesto que no es obligatorio hacerlo, porque de repente son temas espinosos, entonces el que puede contar una experiencia agradable acerca de la igualdad de géneros y ese tipo de cosas, es fantástico, pero el que carga sobre sus espaldas, y aquí tenemos especialmente un público femenino, o sea, justamente las injusticias de la desigualdad, etcétera, a veces no es fácil hablar sobre pasados complejos. Y sin embargo, muchas de las personas que han escrito han referenciado estas imágenes no solamente con el concepto en general, sino con su propia experiencia personal, histórica, etc. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque está mostrando para qué sirve la escritura. O sea, la escritura sirve para encontrar a través de ella un camino de escucha hacia mí mismo también. Muchas veces hemos concebido la escritura como algo que sale y no regresa. Es decir, algo que yo emito hacia un tercero. Ese tercero puede ser 1, puede ser 5, puede ser 20 o 1000. Pero pocas veces he pensado, salvo en este prototipo, ya casi un cliché, casi un lugar común de el diario personal, ¿no? El diario íntimo, pocas veces hemos pensado en que la escritura, lo queramos o no queramos, es algo que tiene un ida y vuelta hacia nosotros mismos. O sea, en la medida en que nosotros escribimos, nos estamos mostrando, está mostrando no solamente a un tercero, sino en primer lugar a nosotros mismos, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, etc. Entonces, esa es la primera cuestión. Un montón de trabajos entrelazan esta cuestión. Otros trabajos tienen la tendencia a hablar en términos generales sobre el problema, porque la mayoría, aunque no necesariamente tenían que referirse al tema género, esa es otra cuestión que quería decirles, la mayoría se centró en ese lugar. Hay una imagen que aparece muchísimo, muchísimo, que son el hombre y la mujer y sus diferencias sexuales, sus órganos sexuales, y otra que es la del hombre y la mujer como pariendo niños, ¿no? Estas son dos imágenes muy fuertes porque tienen que ver con dos cuestiones centrales en todo este tema. Bueno, sobre eso también ha habido mucha escritura, y es interesante ver cómo
aún las personas que no hacen ninguna referencia a su experiencia personal, consideran el fenómeno pero de distintas perspectivas. Hay gente que tratan de hacer como un recuento histórico de cómo era, cómo es, cómo ha ido cambiando, ¿no? Hay otros que dan un enfoque más bien filosófico, por qué era como era, por qué ha ido cambiando, a qué deberíamos aspirar. Entonces, cuando hablo de creatividad, hablo de eso, no hablo solamente de la escritura que sorprende por sus hallazgos estéticos, etc., sino hablo sobre la producción que alrededor de un solo tema se diversifica en 1000 caminos. O sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad, y ese es uno de los grandes límites de este tipo de encuentros, ¿no? De reunirnos presencialmente y escucharnos, leer nuestros propios textos y vernos en grupo, leer nuestros propios textos, y nada obligados, sino solamente aquellos que quisieran leer sus propios textos, podríamos después armar como un mapa de creatividad, es decir, un mapa que muestre quiénes articulan la idea con su propia experiencia, quiénes no las articulan y la refieren exclusivamente a terceros, quiénes encaran la cuestión desde el punto de vista histórico, comparativo, quiénes encaran la cuestión desde el punto de vista filosófico, ético, ¿no? Es decir, qué implica o qué implicó esta cuestión de la desigualdad y qué tipo de mundo se puede lograr con otro modelo de vida. Es decir, ahí está la creatividad. Frente al mismo fenómeno, frente a la misma imagen, hay un montón de caminos posibles. Y ninguno es mejor que el otro. Ninguno es mejor que el otro. En donde sí se pueden establecer cuestiones comparativas respecto de qué es lo que parece más elaborado o no, no está referido a lo que cuentan, sino a cómo lo cuentan. Ahí sí podríamos hacer una serie de consideraciones muy complicadas de hacer en este contexto, de vuelta, porque no nos conocemos lo suficiente, no podríamos reescribir en este momento, o sea, sería como mucho más lento por este camino. Pero ahí sí, a ver, hay 3 planos de la escritura que seguramente en algún momento, en alguno de los cursos, de los miles de cursos a los que son sometidos los docentes, lo deben haber escuchado. La coherencia, la cohesión y la adecuación. Son 3 planos. Yo puedo discutir el plano de cohesión y el plano de adecuación, y corregir y mejorar, ¿no? Yo puedo decir, aquí hay un problema de temporalidad, acá hay un problema, hay una contradicción que complica, digamos, el texto en su contenido, o sea, en el plano de la cohesión. Aquí faltan conectores, aquí sobran conectores, ¿no? Y también puedo discutirlo desde el punto de vista de la adecuación, o sea, un texto puede estar perfectamente cohesionado, pero no ser adecuado en función de lo que yo supongo que son los destinatarios. Ahora no lo traje aquí, pero en un momento que ustedes estén haciendo un trabajito que les voy a indicar, voy a traer un libro donde hay un texto maravilloso, sumamente simpático, con mucho contenido, muy bien escrito, pero absolutamente inadecuado. Y ustedes se van a dar cuenta que el problema de ese texto está en la adecuación. Entonces, podemos intercambiar experiencias sobre esos planos, pero donde no se puede, y ahí por eso va el concepto de escritura libre de riesgo, es calificar el plano de la producción en sí, el plano de la coherencia, es decir, yo digo lo que pienso y lo que siento, y yo no tengo ninguna posibilidad de decirle, a ver, vos estoy viendo
las caritas y los nombres. No tengo ninguna posibilidad de decirle a Zaida, o a Rosa, o a Dalila, o a Cintia, o a Felipe, o a Norma. No tengo ninguna, no solamente derecho, sino sería un disparate decir, ¿cómo vas a afirmar este tipo de cosas? Pero sí yo puedo decirle, mira, en el contexto de lo que estás planteando, fíjate en la temporalidad, o sea, de repente estás hablando en pasado, de repente en futuro, y fíjate en la puntuación, porque me parece que si este párrafo lo separaras en 2 o 3 partes, y si te planteas que este texto es para alguien en particular, podríamos empezar a hablar de la adecuación. Estos son los planos en donde se puede revisar y donde se podría corregir, e inclusive, planteado la cosa en contexto escolar, se podría calificar, pero no en el plano de las ideas. Y realmente el corazón de un texto es el de las ideas, el de la coherencia. Es decir, yo, si me meto en ese plano, lo que estoy haciendo simplemente es censurar. Estoy diciendo, esto no se puede decir, esto no es conveniente decirlo, yo no diría estas cosas, y todo eso es lo que queremos borrar de la experiencia de la escritura creativa. Es decir, la escritura creativa tiene que ser absolutamente libre en el plano de las ideas. Y en todo caso se puede pulir en las formas en que esas ideas se van articulando en el texto. Y en ese sentido, sí, es cierto, yo veo los textos, me gustan lo que cuentan, pero a veces no me gusta del todo cómo lo escriben. Lo digo con toda sinceridad, no me gusta del todo. Pero ¿cómo le puedo decir yo, oye, fíjate, porque esto está muy mal cohesionado, ¿no? ¿Cómo le puedo decir yo una cosa así a un compañero con el que no he tenido una experiencia de construcción común, cuando no lo tengo adelante para seguir aclarando personalmente y no frente a todos los demás qué es lo que está ocurriendo? Entonces, por eso yo quiero discriminar. Yo siempre me refiero en las devoluciones que les he hecho al valor de las ideas que están planteando. O sea, no les estoy dorando la píldora, no les estoy diciendo, uy, maravilloso, todo bien, esto es algo soñado. No, no. Lo que digo es, me gusta, me llama la atención, me parece interesante lo que plantean, no necesariamente cómo lo plantean, pero en el cómo me refiero a la forma, no a lo que dicen, no a la entonación. ¿Queda claro? Bueno, es decir, de a poquito y con todos los límites de esto, cada encuentro mío con la escritura de ustedes me permite conocerlos un poquito más. Y en ese sentido, más allá de los límites, todo esto sigue siendo muy, muy interesante, con las precariedades del caso, ¿no? Bueno, a ver. Doctor. Sí, dígame. Doctor. Pero sí sería importante, por ejemplo, para los que no tenemos mucha facilidad para escribir y que no sabemos si lo estamos haciendo bien, del todo bien, si a lo mejor cuando nos conteste la tarea nos hiciera esos comentarios de que a lo mejor nos falta algo para pues mejorarlo, cambiarlo. No de manera general como usted dice, pero sí puede ser en particular. Sí, no, claro. El asunto es un poco el tiempo, las posibilidades, ¿no? Las posibilidades. Sí, y que somos muchos también. Pues son muchos. Gracias. Porque normalmente en un curso presencial 25, 30 personas, pero 60, 70. Pero bueno, trataré hasta donde pueda por lo menos de decir alguna cosita de esos planos. Lo que sí les puedo decir es que no he encontrado trabajos vacíos de contenido, trabajos que uno se da cuenta que han escrito muy por arribita cualquier cosa, lo primero que se les ha ocurrido, no. Son trabajos en el sentido intensos, la mayoría intensos. Es decir,
Y mucho más cuando hablan de su propia experiencia en función de estos temas. Esto me parece interesantísimo. Y me parece además algo que uno agradece como docente, porque es una expresión de confianza, es una expresión de, incluso yo te diría afectiva. Cuando uno escribe algo y está mostrando su propia vida, su propia historia, su propio problema, es porque el otro ocupa un lugar más o menos interesante, digamos, ¿no? Porque uno no escribe eso para cualquier persona. Bueno, quiero referirme a una cuestión de la lectura y de la escritura que también vale la pena, no lo hemos hablado mucho, analizar respecto del concepto de creatividad. Yo insisto con esto porque el curso se llama Lectura y Escritura Creativa. Entonces, muchas veces la cuestión de la creación la asociamos a lo estético literario, de alguna manera. Es decir, ¿qué cosas son creativas? Bueno, las producciones en donde la belleza, donde la relación entre lo que se dice y las emociones, es decir, son más que evidentes, ¿no? Es decir, lo que de manera genérica, como hemos dicho el otro día, llamamos lectura y escritura expresiva, es decir, algo que hacemos no para comunicar, sino para ir un pasito más allá. Comunicar y generar un sentimiento en los otros, un sentimiento. Y entonces se asocia esa forma de escritura a la creatividad. Y las formas de escritura que no tienen como objeto, ¿no?, el expresar algo desde el punto de vista literario, muchas veces no son consideradas en la práctica del compartir la lectura con otros como posibles de ser trabajadas creativamente. ¿A qué me refiero concretamente? ¿Vieron en estas clasificaciones que se habla de texto literario, texto informativo, por ejemplo? Entonces dice, bueno, en un texto literario yo puedo hacer mucho trabajo de interpretación, alrededor de los personajes, alrededor de los contextos, ¿no? Y debo esforzarme por encontrarle la mayor cantidad de matices posible. Pero, ¿qué trabajo creativo puedo hacer con un texto informativo, cuya única misión es explicarme algo, contarme algo sin ningún propósito estético? Y entonces muchas personas dicen, bueno, el trabajo de creatividad en la lectura y en la escritura está asociado, lo asocian directamente a la literatura. Con la literatura todo bien, todo posible. Sin la literatura, con los textos informativos, eso no es posible. Bueno, ahí sobre eso quiero poner el acento y mostrar que eso es un gran error. Que indudablemente la lectura literaria ofrece de entrada, muchas puertas para trabajar en lo interpretativo. Pero que con los textos informativos puede pasar eso. Y puede pasar muy bien desde el principio de las relaciones con la escritura. O sea, estoy hablando de el leer con niños pequeños, o escribir con niños pequeños, puede ser un trabajo de creación, tanto en lo literario como en lo informativo. Recuérdenme si yo les mostré este librito. ¿Se los mostré? No. No, no lo hemos visto. No lo han visto. Vean, este es un librito muy chiquitito, muy pequeño, que se llama El grillo violinista. El grillo violinista. El grillo violinista. Pero fíjense qué curioso es este librito. Vean. Les voy a pedir que por un instante cierren
y abran los ojos. Ya. ¿Qué pasó? Wow. ¿Cambié el libro? ¿Qué pasó? Es otro. No, le dio la vuelta. ¡Magia! Le dio la vuelta. 2 en 1. 2 en 1. Oferta. Oferta, 2 en 1. A ver, ¿saben cómo se llama? Este librito es uno de una colección que tienen varios títulos, que se llama Con cuento sin cuento. Con cuento sin cuento. El grillo violinista es un cuento sobre grillos. Bichos cantores es un texto informativo que habla sobre los animales que generan algún tipo de sonido que nosotros traducimos como humanos como un canto, aunque no necesariamente sea un canto. Pero yo puedo decir que el grillo es un bicho cantor, que el canario es un bicho cantor, ¿no? Que el jilguero es un bicho cantor. Es decir, nosotros podemos hablar de que cantan, pero en realidad probablemente están haciendo otras cosas, pero la asociación que nosotros hacemos es esa. Muy bien. Esta colección se llama Con cuento sin cuento porque de este lado está el cuento del grillo violinista, que voy a leer ahora, y del otro lado habla sobre los insectos, porque el grillo es un insecto. Ahí va. En un lugar muy lejos de aquí, había una vez una plaza. En el medio de la plaza había una fuente con pececitos rojos. Cerca de la fuente había 2 enormes plantas de hortensia con grandes flores rosadas y azules. Y justo ahí, debajo de las hojas de las hortensias, los grillos de la plaza se juntaban en las noches de verano a tocar su musiquita. ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! Y siempre así. Pero una noche, uno de los grillos dejó de hacer cri, 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 y dijo, yo quiero tocar una música diferente. Era el grillo más joven, más flaco y más negro de todos. Y muy tímido. Los demás grillos se escandalizaron. ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! Eso no se debe, decían. ¡Cri, cri, 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 cri! Eso no se puede, repetían. Los grillos siempre hicimos, hacemos y haremos solo cri, cri. Y esa es nuestra única musiquita. Repetían y repetían. En las noches siguientes, el grillo tímido insistió. Quiero tocar una música parecida a la música del agua de la fuente, decía. Parecida a la música que el viento hace en las hojas de los árboles, agregaba. Misteriosa, como la música de las estrellas, que solo los grillos podemos escuchar, se ilusionaba. Los otros grillos no sabían qué decirle. Al fin, el grillo más viejo de todos opinó. Para tocar esa música se necesitaría un violín. Y nosotros, los grillos, no sabemos tocar el violín. Ni tenemos violines. Solo sabemos hacer música frotándonos las alas. El grillo tímido escuchó aquello con mucha atención, porque el grillo más viejo era el que más sabía de música. Todos los grillos
siguieron tocando su musiquita por las noches, como siempre. Cric, 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 cric. Todos menos el grillo tímido. Nunca más se lo vio por ahí. ¿Y qué ocurrió con el grillo tímido? Los animalitos de la plaza contaron algunas cosas. Anda por el borde de la fuente, muy cerca del agua, contó un pececito rojo. Anda por las ramas más altas de los árboles, yo lo vi, contó la lechuza. Se acuesta en el pasto a mirar las estrellas. Muchas veces estuve a punto de comérmelo. Se salvó de milagro, contó el sapo. Después pasó el tiempo y no se supo más nada. Hasta que una noche el grillo tímido volvió. Más flaco, más negro y ya no parecía tan tímido. Traía un violín chiquitísimo debajo del ala y saludó como saludan los grandes violinistas cuando van a dar un concierto. El grillo tímido ocupó su lugar y tocó su violín. Y los demás grillos lo escucharon mudos, quietos, casi sin respirar. Porque la música que tocaba el grillo tímido era tan hermosa que no parecía de este mundo. Era música de grillo, sin duda, pero era cristalina, como la música del agua de la fuente. Suave, como la música del viento entre las hojas de los árboles, y misteriosa, como la música de las estrellas, que solo los grillos pueden escuchar. ¿Cómo fue que el grillo tímido fabricó su violín? ¿Con una semillita de naranja? ¿Con una tapita de Coca-Cola? ¿Con una miguita de pan duro? ¡Ja! ¿Quién sabe? Se cuentan tantas cosas. ¿Y cómo fue que el grillo aprendió a tocar el violín? Eso tampoco nunca se supo. Lo único que se sabe es que el grillo violinista anda recorriendo el mundo y dando conciertos gratis en las noches de verano. Cada noche en una plaza distinta. Y los que lo escuchan se quedan maravillados. Nunca se lo ve, porque a los grillos casi nunca se los ve. Y menos a él, que sigue siendo un poco tímido. Pero cuando en una plaza se escucha una música de grillo diferente, seguro que es él, el grillo violinista. Y violincito guardado, este cuento se ha terminado. Bueno, este es el grillo violinista. Fíjense, hay un texto que se abre a múltiples posibilidades creativas, ¿no? Es decir, el texto literario no miente, sino que crea una realidad en donde hay una posibilidad de que esto exista en el entendido de que estamos hablando de una realidad en contexto literario. Entonces, no es ni verdadero ni falso. Mucha gente confunde y dice, lo literario es mentira, ¿no? Lo informativo es real. Esto no es así. Lo literario no necesariamente se tiene que considerar como mentira, al contrario, ni tampoco lo informativo es verdad por ser informativo. ¿O acaso no han escuchado informes de gobierno ustedes? No son cuentos. Ahora, que sean verdaderos es otra cosa, ¿no? Entonces, y que los creamos más. Entonces, a ver, texto literario, texto informativo no pueden manejarse con los patrones de verdad o falsedad. Son entidades diferentes. Y yo reconozco en el marco de lo fantástico una realidad en donde las relaciones son lógicas en función de considerar que esto es un texto fantástico. Ahora, eso es un plano de la creación, el plano al que llegó el escritor.
el escritor construyó este andamiaje, pero aparte del texto está la creatividad en la interpretación, ¿no? Es decir, yo puedo leer esto de muchas maneras, y ahí está todo lo que ya hemos hablado sobre la necesidad de volver y volver y volver a la lectura del mismo texto para ir encontrando matices, para ir encontrando detalles que no había percibido en la primera lectura, y esos detalles, esos matices que voy reconociendo, son los que me llevan a entonar de una manera, a pausar de una manera, a construir ciertos silencios, a darle a cada una de las cosas que digo una sonoridad que tiene que ver con el sentimiento que la acompaña. Si hay duda, hay duda. Si hay asombro, hay asombro. Si hay tristeza, hay tristeza. Es decir, todo eso es la parte creativa del lector. El lector toma la creación textual y la transforma en creación lectora. No hay lectura sin lector. Lo que hay es un texto. Y el texto, el lector, lo transforma en lectura. Muy bien. Todo eso, ¿me van siguiendo? Veo algunas caras de preocupación, ¿no? Todo eso, en general, es reconocido. Es decir, todo lo que tiene que ver con la obra del escritor, en tanto que es el que construye el texto, y la obra del lector, que es el que interpreta el texto, son reconocidas como creación. Les diré que entender al lector como un sujeto creativo es algo más o menos novedoso, Es decir, no fue siempre así. Durante mucho tiempo hemos concebido que el lector tiene exclusivamente el lugar de repetir la información del texto. Por eso todos esos cuestionarios, por eso todos esos resúmenes donde, a ver, dime en media cuartilla de qué se trata. O dime, contéstame estas preguntas para saber quién es el personaje, en qué circunstancias, cuál es el conflicto, cuál es el desenlace. Cuando nos manejamos con ese tipo de herramientas, no le estamos dando lugar al lector, le estamos dando todo el lugar al escritor. Es decir, le pedimos al lector que reproduzca la información del escritor. Pero esta cuestión de por qué yo entoné esto de esta manera, por qué hice una pausa aquí, por qué cambié el ritmo allá, por qué reconocí esta frase como una frase de conflicto, de dolor, etcétera, toda esa es la parte creativa del lector, el lugar del lector, la lectura en sí misma, y eso no siempre se reconoció. Se reconoce cada vez más y a veces. No todo el mundo lo reconoce. ¿Saben por qué lo reconoce? Porque como no hay una sola manera de interpretar un texto, se considera poco científico, poco serio que hablemos de interpretación cuando yo tengo 5 personas y 5 interpretaciones distintas, ¿no? Y esto es relativamente así, no es siempre así. Es decir, yo tengo algunos rasgos de la interpretación diferente, pero la mayoría tienen que ver con una visualización de la historia que es común. Bueno, todo eso es lo que corresponde a la literatura, pero a ver, Bichos Cantores, texto informativo, ¿puede ser objeto de interpretación? ¿Puede ser objeto de creatividad? ¿Puedo ponerle yo como lector mi sello personal para que esto se transforme, ese texto informativo, en un acto de creación? Eso es lo que en general no se reconoce. Y eso es lo que quiero plantear en este momento. Ahí va lo que cuenta el texto que llamamos Bichos Cantores. Un grillo es así. Los grillos son bichitos que no nos pican, ni nos molestan para nada. ¿En qué se parecen un grillo,
una mosca, un mosquito, una mariposa, se parecen en algo. Todos tienen 6 patas. A los bichitos que tienen 6 patas se los llama insectos. El grillo es un insecto. ¿Dónde viven los grillos? Los grillos viven al aire libre, en lugares donde crecen plantas. De noche, en verano, los oímos cantar. ¿Cómo hacen los grillos para cantar? Los grillos no cantan con la garganta, como las personas o los pájaros. Los grillos producen su canto al frotar un ala contra la otra. Aquí se ve como un grillo frota sus alas. En realidad, solo cantan los grillos machos. Las hembras no cantan. Y los machos cantan para llamar a las hembras. Aquí se ve como la hembra se acerca al macho, atraída por su canto. Para los grillos, cantar es una manera de buscar novia. La hembra pone en la tierra un montón de huevitos, tan pequeños que apenas se ven. Después de un tiempo, de esos huevos nacen grillos. Los grillitos nuevos no tienen alas, pero les crecen después. Cuando los grillitos terminan de crecer, son iguales a sus papás. Así es como tienen hijitos los grillos. Nunca se escucha cantar a los grillos en invierno. ¿Por qué será? En el otoño, cuando empieza el frío, los grillos construyen cuevitas en la tierra, se meten en ellas y pasan allí todo el invierno. Al llegar la primavera, cuando ya no hace frío, los grillos salen de sus cuevas y entonces, de noche, otra vez los oímos cantar. ¿Cuánto tiempo vive un grillo? Eso no se sabe con seguridad. Pero se sabe que un grillo vive por lo menos un año. Después que un grillo nace, hasta que termina de crecer y puede tener hijitos, pasa todo un año. Parece que hay grillos que viven mucho más de un año. Algunos insectos, como las moscas, apenas viven 2 o 3 días. Comparados con esos insectos, los grillos son bichos cantores de vida muy larga. Esa es la historia, el texto informativo de bichos cantores. Mi pregunta, y ahí abro la discusión, es un texto claramente informativo. Esto no es un cuento, ¿no? Es información acerca de un tipo de animalito, como es su costumbre, etc. ¿Hay creación en el acto de lectura que han escuchado? La que quiera o el que quiera me dice y opina. Dale, Zaida. Doctor Zaida, sí, yo en cuanto a la descripción que escuchaba de los dos textos, tanto del literario como del informativo, pues en el literario la narración es muy clara y muy coherente, o sea, hay signos de interrogación, de admiración, los puntos, las comas. A diferencia del texto informativo, su misma redacción nos va connotando a informar, a decir qué características tiene el animal, dónde vive, su hábitat, ese tipo de situaciones, pues por eso la característica de informarnos, decir que es un animal con ciertos rasgos o ciertas características. Sí, es cierto. El objeto del texto informativo es otro. Ahora, yo esas mismas cosas las puedo informar de muchas maneras distintas, ¿no? Es decir, a ver, un pequeño ejemplo. ¿Cuánto tiempo vive un grillo?
Eso no se sabe con seguridad. Pero se sabe que un grillo vive por lo menos un año. Esa es una decisión mía. Otra decisión. ¿Cuánto tiempo vive un grillo? Eso no se sabe con seguridad. Pero se sabe que un grillo vive por lo menos un año. Otra decisión. ¿Cuánto tiempo vive un grillo? Eso no se sabe con seguridad. Pero se sabe que un grillo vive por lo menos un año. Si ustedes se fijan, estas tres lecturas son distintas, tienen matices diferentes. Hay otras que son más posible, más claramente posible esto. Por ejemplo, en donde dice que las hembras no cantan y los machos cantan para atraer a las hembras, remata con una frase que es muy tierna y muy juguetona, ¿no? O sea, dice, para los grillos cantar es una manera de buscar novia, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo decir eso? Puedo jugar con eso, puedo decirlo como muy seriamente, como muy protocolarmente, ¿no? Para los grillos, cantar es una manera de buscar novia, ¿no? Hay un tono de complicidad, de acercamiento. Miren, para los grillos, o puedo ser más formal, ¿no? Y decir, para los grillos, cantar es una manera de buscar novia. Fíjense que entre la primera y la segunda hay muchas diferencias. ¿Cuál es la adecuada? Bueno, la que yo percibo como más cercana a mí en este momento. Pero a donde voy es que hay creación, trabajo de interpretación en el texto informativo, ¿no? Y esto es lo que quisiera que quede como muy claro. Ustedes, tengo entendido que muchas de ustedes trabajan con nivel inicial, ¿no? Con niños muy pequeños. Bueno, una de las cuestiones fundamentales de leer y escribir con los niños tienen que ver con no solamente consolidar su lenguaje, que ya está bastante estructurado, pero va a crecer muchísimo, sino justamente en consolidar este vínculo en que alrededor de las mismas cosas podemos expresarnos de muchas maneras y que esas mismas cosas, dichas de maneras diferentes, nos conducen a conexiones emotivas diferentes. Por supuesto que todo esto no se les va a decir a los niños, pero todo esto los niños lo perciben de manera espontánea, de manera natural, crecen con ese conocimiento, aunque no puedan explicar ni decir qué es lo que están aprendiendo. Yo siempre recuerdo una frase de un poeta francés que se llamaba Paul Valéry, que decía, las personas ignoramos la mayoría de las cosas que sabemos. Y es verdad, es decir, nosotros sabemos muchas cosas, por ejemplo, sabemos conducirnos en la calle, sabemos cruzar la calle, sabemos alejarnos de un peligro que consideramos inminente, sabemos interrogar a desconocidos para hacer determinadas averiguaciones. ¿Cómo hemos aprendido eso? Bueno, sabemos que con el tiempo, sabemos que con la experiencia, pero si tuviéramos que decir cómo ha sido eso, cómo ha ido paso a paso creciendo eso, no lo podríamos explicar. Entonces, el hecho de que ustedes lean en voz alta, compartan en voz alta, creativamente, es decir, con un trabajo de interpretación muy intenso, ¿no? No solamente los textos informativos, literarios, sino también los textos informativos, es muy importante para los niños pequeños, porque hay algo que está muy vivo en los niños pequeños y que nuestro deber es mantenerlo vivo todo el tiempo. Y es que hay una relación con la curiosidad, con el asombro, que es natural, que se manifiesta todo el tiempo en los pequeños. Preguntan, buscan, exploran. Y así como exploran los objetos, lo que vamos a hacer nosotros con estos actos
es explorar la palabra. Ahora, para eso es muy importante la escucha de estos niños que tienen que ver con situaciones, contextos, familia, etc. Es decir, vivimos en un mundo, y esto es muy importante que lo sepan, en donde crece cada vez más el derecho a decir, ¿no? O por lo menos se pelea por eso, todos tenemos derecho a decir, pero se desdibuja la importancia del escuchar. Nosotros no solamente tenemos que decir, tenemos que escuchar, tenemos que saber qué es lo que están diciendo los otros, desde dónde lo están diciendo. Y no hay que esperar a ser adulto para eso. Los niños también están diciendo cosas. Entonces, en este contacto con la lectura creativa, lo que estamos haciendo es fortalecer desde el principio algo que podríamos llamar pedagogía del asombro, pedagogía de la curiosidad. Muy bien, para que no se me duerman, hay algunos que están así medias tambaleando en este momento, porque ya llevamos casi una hora, aunque parezca mentira, les voy a proponer un pequeño ejercicio, un pequeño juego de escritura. Miren, este es un librito que yo saqué con una amiga hace unos años, y hicimos una edición muy limitada y nunca más se volvió a imprimir, que se llama Punto de Partida, que son juegos de escritura creativa, a partir de pequeños fragmentos. Hicimos algunos ejercicios con poesía en una de las sesiones anteriores. El primero fue Sueñan las casas que son barcos, ¿se acuerdan? Otro fue La tinta verde, la tinta roja, etc. Y ahora quiero proponerles, dado que acabo de leer un texto sobre animales, un fragmento sobre las costumbres de los animales, o sea, seguimos en la misma línea, pero desde la perspectiva de un escritor que no tiene la intención de dirigirse primordialmente a los niños pequeños, aunque por supuesto también los niños pequeños podrían escucharnos, no hay nada de inconveniente en esto, pero su intención es hablar de los animales. Era un naturalista inglés que se llama Gerald Durrell, y el libro se llama Animales en General, y está editado por Alianza. Estos libritos de Alianza en una época se conseguían muy fácilmente en México, eran muy baratos, eran unos libros pequeñitos, y lo que les voy a leer es un fragmento de este libro, de Animales en General. Permítanme que voy a prender otra luz porque se está poniendo oscuro acá. Bueno, pues ahí va. La forma en que se comportan los animales, la forma que hacen frente a los problemas de la existencia, es algo que siempre me ha fascinado. Un animal feo o aterrador, al igual que un ser humano feo o aterrador, nunca carece totalmente de algunas cualidades atractivas. Y una de las cosas que más desconcertantes resultan en el mundo de los animales es encontrarse de repente con que uno que parecía aburrido y antipático se comporta de forma simpática y cautivadora. La tijereta, que incuba como una gallina sus huevos y los vuelve a reunir cuidadosamente si alguien comete la descortesía de echarlos a rodar. O la araña macho, que tras hacer cosquillas a su amada hasta que ésta cae en trance, toma la precaución de atarla con hilos de seda para que no se despierte de pronto y se lo coma después del apareamiento. Fíjense, un pequeño fragmento donde nos habla de dos cuestiones que nos abren a universos conceptuales para mí ignorados. Por ejemplo, bueno, la tijereta es un ave parecida a la codorniz, más chiquitita,
¿qué hace esto, no? Si se mueven, si los cambian de lugar, vuelve a ordenar los huevos. La costumbre de la araña macho, ¿no? Es decir, vamos a asegurarnos que no nos coman, cosas curiositas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos de la curiosidad, no? Entonces, lo que nosotros planteábamos era, los animales tienen conductas, esto ya es nuestro, ¿no? Los animales tienen conductas que influyen sobre nuestras emociones. Por eso los catalogamos. Nobles, graciosos, temerarios, feroces, absurdos, curiosos. La idea es que cada persona puede ampliar la lista de estas percepciones. También podríamos, jugando un poco con la idea del otro día, que hablábamos del binomio fantástico, podríamos hacer un relato de una experiencia de algo leído o visto en imágenes televisivas o cinematográficas. O sea, por ejemplo, peces gritones, mariposas esquivas, garzas histriónicas, aves geómetras. Es decir, estos son binomios fantásticos, ¿no? Pueden tomar estos o los que sea. La idea es que hagamos un pequeño ejercicio, a ver, movilizar un poco mi historia con un animal. Puede ser un animal casero, puede ser un animal salvaje, puede ser una mascota, puede ser un animal del medio ambiente en el cual vivimos, algo que nos haya llamado la atención. La curiosidad por una conducta. Esa podría ser una, la curiosidad por una conducta. Y la segunda podría ser, a ver, un binomio fantástico con algún animal, en donde a la palabra, al sustantivo le agrego un adjetivo inusual en relaciones del sustantivo y escribo un poquito, juego un poquito con eso. ¿Está claro? ¿Quieren que vuelva a leer el fragmento de Durrell para ver si los inspira un poquito más, si las inspira un poquito más, o así está bien? ¿Así está bien? Acá dice alguien sí, por favor. No ha abierto el chat hasta ahora. Sí, leer un poquito, maestro, para Sí, léalo. Por A ver. favor. Bueno, vamos a abrir el chat. Sí, por favor, maestro. Gracias. Sí, maestro, leer un poco. Léalo. Yo se escucha muy bajito, dice alguien. ¿Se está escuchando muy bajito? No, No, yo escucho bien. María Fernanda, es tu micrófono. Es su volumen. Sí. Sí, porque dicen que escuchan bien y yo también los escucho muy bien. Bueno, voy a volver a leer el fragmentito. Recuerden, porque además probablemente lo pueden encontrar en internet, el libro, Animales en General. Es un libro fantástico, porque hay historias sobre muchos tipos de animales y también sobre muchas emociones distintas. Hay algunas historias extrañas, hay algunas historias muy fuertes, muy dolorosas. Esto me parece que vale mucho la pena. Hay, por ejemplo, una historia de hipopótamos, en donde dos hipopótamos machos pelean por el control, ¿no?, de la manada, o como se llame, de hipopótamos, y es la descripción de toda la pelea, hasta que obviamente triunfa el macho joven, ¿no? Y son peleas a muerte, obviamente, o sea, la pelea es hasta la desaparición física del otro. Y el cierre es monumentalmente trágico, porque a la mañana siguiente ya casi no hay animal, porque los nativos de la zona que presenciaron toda la pelea, una vez que se retira el triunfador con todo el grupo de hembras, los habitantes de la zona bajan y destazan al animal para comer su carne. Entonces queda no solamente la muerte, sino el destazamiento de... El destazamiento. Y hay otros relatos que son chistosos, extraños, curiosos, libro muy interesante. Gerald Durrell, Animales en General. Ahora en el chat les escribo el nombre por si
para que no queden dudas. Va de vuelta. La forma en que se comportan los animales, la forma que hacen frente a los problemas de la existencia, es algo que siempre me ha fascinado. Un animal feo o aterrador, al igual que un ser humano feo o aterrador, nunca carece totalmente de algunas cualidades atractivas. Y una de las cosas que más desconcertantes resultan en el mundo de los animales es encontrarse de repente con que uno que parecía aburrido y antipático se comporta de forma simpática y cautivadora. La tijereta, que incuba como una gallina sus huevos y los vuelve a reunir cuidadosamente si alguien comete la descortesía de echarlos a rodar. O la araña macho, que tras hacer cosquillas a su amada hasta que cae en trance, toma la precaución de atarla con hilos de seda para que no se despierte de pronto y se lo coma después del apareamiento. Bueno, ese es el fragmento. Entonces, ¿por dónde podría ir la escritura de ustedes? Una, traten de recordar a algún animal, puede ser muy pequeño, digo un insecto, puede ser una mascota, puede ser lo que sea, y algo que les haya llamado la atención de su conducta, algo que les haya impactado. Y el otro camino puede ser hacer una lista de animales, nombres de animales, alguna característica inusual que los relacione. Dijimos peces gritones, mariposas esquivas, es decir, el adjetivo que no corresponda a lo que podemos considerar usualmente como el adjetivo que asociaríamos con ese animal, y escribir un texto fantástico de principio a fin, a partir de lo que desate el binomio fantástico. Entonces pueden tomar la opción más realista, la que vendría vinculada a lo primero que hicimos de Bichos Cantores, o la opción más literaria, más vinculada a Grillo Violinista. Aquí están, por eso digo que este texto no es un texto pensado para niños, pero los juegos son generales, pueden ser vinculados a cualquier franja de edad etaria, ¿no? Bueno, abrimos esto. Empiecen, tienen unos minutitos. Gracias. Mientras tanto, mientras escriben, escribo ahora el nombre del autor y el nombre de la obra.
Bueno, a ver, yo sé, siempre digo lo mismo, pero lo repito. No son los tiempos naturales estos, son los tiempos de un curso, son los tiempos de un taller. Los tiempos naturales serían mucho más prolongados. Podríamos dejar para cada una de estas cosas 15 minutos, y después abrir una ronda de lecturas, y después una ronda de conversación, pero esto es una especie de laboratorio, y entonces considérenlo siempre así. Nunca tomen en cuenta los tiempos que estoy dando. Siempre te deberían ser muchos más. Y nunca tomen en cuenta tampoco que las cosas son posteriormente limitadas a lo que estamos haciendo acá. Es decir, podríamos leer todo lo que queramos, podríamos preguntar todos, podríamos conversar, porque esta cuestión es muy, muy importante. Toda esta cuestión está vinculada a fortalecer la conversación. O sea, el tema de la conversación es un tema fundamental. Es un tema que se ha debilitado mucho. Se conversa poco, se conversa acotadamente a ciertos temas de interés práctico. Pero esta conversación con tiempos abiertos, con derivaciones que no tengan que ver con límites preestablecidos, todo esto en donde realmente el conversador crece, se ha debilitado mucho. Entonces, bueno, lo que hayan podido hacer en estos pocos minutitos, a ver. ¿Quién quiere leer? Yo. ¿Quién es yo? Elizabeth. Elizabeth, vamos Elizabeth. Le puse perros celosos o perros celostinos. Dice, conozco dos hermosos canes que desde pequeño los tengo y los fui conociendo y queriendo, solo que últimamente han actuado muy feroces, motivados por los celos excesivos hacia sus dueños. Quieren ser el centro de atención, uno dando volteretas cual tronco rodando y el otro girando sobre su eje queriendo atrapar su cola. Lo malo es cuando se acercan para recibir una caricia por recompensa, porque quieren ser el primero y al principio esperaban su turno, pero tristemente y últimamente sus celos se hicieron obsesivos al grado de agredirse y morderse uno a otro. Ahora su premio es dormir en patios separados. Es lo que alcancé a hacer. Bien, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Uno cuando escucha la entrada perros celosos, lo primero que imaginé es que iba a ser un texto absolutamente fantástico. Y no. Tiene que ver con una experiencia personal, ¿no? Ahora, sí, es real. ¿Cómo le atribuimos a los animales ciertas cuestiones que son netamente humanas, ¿no? Esto está bueno también. Bueno, ¿quién más? A ver. Yo A ver, levantó el dedo, ¿quién más? Yo, Ofe. Bueno, Ofelia. Entonces, primero Zaira, después Ofelia. A ver. Ok, gracias. Mi texto se llama El perro cazador. El perro es un animal doméstico de 4 patas, el más antiguo del mundo y el mejor amigo del hombre. El perro se caracteriza por ser noble, guardián, cariñoso y autodefensor. Su alimento preferido es la carne. En ocasiones las personas les dan otros alimentos llamados croquetas, que contienen vitaminas y minerales que fortalecen sus huesos y músculos. El perro vive en climas diversos y existen diferentes razas. Ahí me quedé. Bien. Oigan, ustedes que han escuchado esto, ¿qué les preguntarían? A ver, vamos a jugar un poquito con esta cuestión de las preguntas. De lo que leyó Zaida, algo que les haya hecho un poco de ruido, algo que les haya descontrolado un momento, ¿qué les gustaría preguntar? Algo de lo que dijo.
¿Quiere volver a leerlo? Vuelve a leerlo y escuchen con atención y díganme si le quieren hacer alguna pregunta porque algo les pareció sorprendente. Dale. El texto se llama El perro cazador. El perro es un animal doméstico de 4 patas, el más antiguo del mundo y el mejor amigo del hombre. El perro se caracteriza por ser noble, guardián, cariñoso y autodefensor. Su alimento preferido es la carne. En ocasiones las personas les dan otros alimentos llamados croquetas que contienen vitaminas y minerales que fortalecen sus músculos y huesos. El perro vive en climas diversos y existen diferentes razas. Bien. A ver. ¿Saben por qué les planteo que le quisieran preguntar? Por esto que les dije antes, por el tema de la escucha, ¿no? Es decir, ¿qué estamos escuchando? Y a partir de lo que estamos escuchando, ¿qué es lo que nos gustaría decir? ¿O qué es lo que nos gustaría interrogar? A ver. ¿Por qué se escuchó? Dos cosas, pero clarísimas para preguntarle, pero lo haré después de escucharlas, o de escucharlos. A ver. Zaida, ¿por qué Zaida, ¿por qué es el mejor amigo del hombre? ¿Tengo que contestar? Pues porque es una mascota, bueno, un animal que abunda en los hogares y que regularmente se tiene para cuidarse el hogar o acompañar a las personas. Hay un dicho que dice, que no sé, que entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ¿verdad? A ver, Verónica, que anda por ahí. Verónica, pregúntale lo que pusiste en el chat, porque eso es una de las 2 preguntas que le quería hacer. Porque... Sí, ¿por qué dices que es el animal más antiguo? O sea, ¿el animal más antiguo del mundo de todos los animales o el animal doméstico más antiguo? Yo le puse que era el animal doméstico más antiguo. O sea, es doméstico porque no fue el primero que evolucionó en la prehistoria o que estuvo en la civilización. Estuvieron otros animales antes que el perro. A ver, Zaida, ¿de verdad tú dices que es el animal doméstico más antiguo o dices que es el animal más antiguo? Fíjate. Digo que es el más antiguo. Ah, exacto. Entonces, a mí eso fue lo primero que me saltó. ¿Qué es eso? ¿Por qué dice que es el animal más antiguo? Entonces, ven, no importa, no la estoy cuestionando a Zaida, estoy haciendo un ejercicio de escucha. La escuché, como tengo una duda le quiero preguntar. Si yo no la hubiera escuchado con atención, no le podría hacer esa pregunta que es la misma que le hizo Verónica. Es muy importante. Y hay otra, autodefensor, como dice, hay una palabra que utilizas. Autodefensor. Ajá, autodefensor. Bueno, eso me gustaría autodefensor. Parece como una especie de prefijo arbitrario. Sí. Sí, es como... Sí, lo quise usar como un prefijo porque regularmente siempre sea el perro el que se autodefiende o quiere defender a la persona o al mismo, pues. Ah, bueno, pero autodefensor sería sobre sí mismo. En cambio, lo que tú quisiste decir es que es el animal que usualmente nos defiende en una situación doméstica de peligro, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esos pequeños ajustes habría que hacer al texto, ¿no? El del más antiguo, aclarando la condición de doméstico y la consideración sobre esa palabra, que no es la correcta, porque si autodefensor se estaría defendiendo a sí mismo, ¿no? Y está defendiendo al amo, ¿no? Bueno, el ejercicio es ese.
escucho y pregunto. Me interrogo e interrogo. Pero más que nada, lo que estamos buscando es acostumbrarnos a escuchar finamente lo que dicen las personas, todas las personas. Porque este es otro vicio que hay que ir modificando. A lo largo de lo que vamos aprendiendo en la escuela, hay como escuchas importantes, muy importantes, escuchas relativamente importantes y escuchas para nada importantes. La escucha importante número uno es la del profesor, la de la maestra, ¿no? Tengo que escuchar lo que... Las escuchas no tan importantes, pero muy importantes, son las que las personas que suelen destacar, las que suelen tener las opiniones más certeras, ¿no? Las que son más claras en su exposición, y bueno, los que no son tan certeros ni que son tan claros, a veces les damos chance de escucharlos un poquitito, pero en realidad no los estamos escuchando porque ya los tenemos catalogados como gente que no dice cosas interesantes. Todo esto genera muchos problemas en la circulación de la palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr una circulación de la palabra que sea lo más equilibrada posible. Porque una sociedad no la constituyen solamente las cabezas o los iluminados. La sociedad es el conjunto. Entonces, justamente, parte del trabajo de lectura, parte del trabajo de escucha, tiene que ver con eso, con devolver, ¿no? Ese lugar a todos los participantes de una comunidad de hablantes, ¿no? Muy importante que los chicos lo aprendan desde chiquitos. Bueno, a ver, Ofelia, que quería decir algo. Leer más bien lo suyo. Sí, va. Cuando yo era niña, era un gusto acompañar a papá a la laguna La María a comprar peces recién pescados. Veía llegar las lanchas rebosantes con los peces vivos. Parecía que entre ellos se decían unos a otros ciertos secretos. ¿A dónde nos llevan? ¿Por qué me sacan del agua? ¿Qué hacen esas gentes ahí en la orilla? Un pez, ya muy grande y muy sabio, escuchaba a unos pequeños que decían: me han regresado a las aguas y sigo nadando. Yo quería ir con ellos, con los más grandes. Seguro los llevan a otros estanques. Dijo el mayor y anciano pez: no seas tonto, pececillo, inocente. Ellos serán un platillo mañana muy, muy caliente. Muy bueno, muy lindo. ¿Cómo transitas de lo absolutamente real, histórico, a donde de repente se abre el imaginario, ¿no? Un vuelo muy lindo, muy lindo. Gracias. ¿Alguna preguntita que le quieran hacer a Ofelia? Oigan, estoy viendo unos textos, perdón, aparte. Estoy viendo unos textos maravillosos de Elia, Lisette, de Eliud, sobre los que después, si no quieren leer ella, yo podría leer algunos, pero la producción es muy, muy, muy interesante. Mucho más de la que podría imaginar por el poco tiempo que les di, ¿eh? Muy bueno. Si gusta, lo puedo leer. ¿Quién? Yo, Elia. Elia. Dale, pero espera, primero, sí, enseguidita. Primero, si quieren hacerle alguna pregunta a Ofelia, que tenga que ver con el texto, que tenga que ver con lo que escribió, con lo que escucharon, con lo que sintieron, con lo que no entendieron. O sea, las preguntas pueden ser muy abiertas, ¿no? ¿Tu texto lo consideras informativo o literario? Tiene de los dos, porque nace de una experiencia informativa de una laguna donde tenían peces. Y después se convierte en literaria cuando los peces toman vida y empiezan a hablar entre ellos. Muy buena pregunta. Y muy agradable, muy interesante la respuesta de Ofelia. ¿Por qué digo muy buena pregunta? Porque ese es todo un tema a hablar. Uno de los grandes problemas que asistimos cuando nos estamos formando en esto es
esta separación absoluta entre géneros, ¿no? Lo literario, lo informativo, ¿no? Como si hubiera absolutos. Y no hay absolutos. Hay siempre grises. La historia no es blanca o negra. Hay grises. Hay tendencias, ¿no? Es decir, yo puedo decir que este es un texto fundamentalmente literario con un montón de datos que nos informan acerca de lo que ahí se cuenta, o puede ser un texto básicamente informativo con juegos de palabras y con desarrollos imaginarios literarios, es decir, lo real, lo que existe verdaderamente siempre es una articulación entre lo real y lo fantástico. Y esa articulación entre lo real y lo fantástico es lo que verdaderamente también tenemos que enseñar. No podemos enseñar a que ahora vamos a hacer literatura, ahora vamos a hacer ensayo, ahora vamos a hacer información. Eso es, digamos, una simplificación de la realidad que para nada nos muestra, para nada nos explica cómo se conduce realmente la palabra escrita, ¿no? Bueno, a ver, Elia era la que quería leer, ¿no? ¿Quién quería leer? Sí. Elia, dale, Elia. Bueno, yo escribí lo siguiente. Perro gato. Es un animal... Ay, permítanme. Es un animal doméstico que emite maullidos cuando quiere alertar a sus dueños de la llegada de alguien o cuando quiere pedir de comer. Juega a dar vueltas pretendiendo alcanzar su cola, se desliza, se refriega en los pies o piernas de sus amos, es flojo, pasa horas echado en el piso y si lo dejan en el sillón, durmiendo y al despertar busca alegre su comida. Su pelaje es abundante, brillante y tiene unos grandes bigotes. Bueno, lo pueden leer todos en el chat. Entonces es más fácil preguntar cosas. O no solamente preguntarle a ella, sino preguntarse a uno mismo. O decir algo que nos parezca sorprendente en cuanto a algún hallazgo en ese texto. Yo lo estoy viendo el texto y se me ocurren un montón de cosas. Un montón, ¿eh? Yo también me gustaría participar. Ahora, Erika, ¿terminamos con Elia o hacemos algo un poquito más con Elia y vas tú? Dale. Mariposa diurna. Inquieta bailas al son de tus alas. Espérate, Erika, espérate. Decía, antes de pasar a Erika, ¿alguien quiere decir algo sobre el texto de Elia? Quiero decir una cosa para empezar. Me encantó lo de maudridos, ¿no? Esta síntesis entre maullar y ladrar está buenísima. Está de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El gran problema de Elia y su texto, me parece, que es que me hizo acordar un programa de radio que había hace unos años, que era un programa cómico de radio, no de televisión, donde se presentaban distintos sketches por audios, y había un personaje femenino que era Pamela, la mujer sin puntos ni comas. Y Pamela hablaba y contaba con una velocidad increíble un montón de acontecimientos sin detenerse jamás. Bueno, yo le diría a Elia, ponnos una coma de vez en cuando, ponnos un puntito de vez en cuando, porque llega un momento en que sentimos una especie de necesidad casi física de que esto se ordene de otra manera. Sí te das cuenta al mirarlo que hay mucha necesidad de puntuación, ¿verdad, Elia?
¿o no? Sí, de hecho ahorita que lo estaba leyendo me di cuenta de eso, pero pues ya lo había enviado así. Fue decir la rapidez en que lo hice, pues se me fueron esos detalles. Exactamente. Pero tendré más cuidado en esa parte. Sí, exactamente. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, darse cuenta y reescribir y reescribir y reescribir. Les iba a decir que la experiencia, el que escribe con más experiencia es aquel que es capaz de reescribir 5, 10, 15, 20 veces el mismo texto. Esta cuestión de que nos va a salir a la primera y que esto está mostrando que somos buenos escritores es exactamente lo contrario a la realidad. La realidad es que los buenos escritores empiezan con un borrador y lo modifican y lo corrigen y lo ajustan permanentemente, hasta lograr el producto que están buscando. A ver, Erika, ahora sí. Y después paso a una última lectura antes de que porque estoy viendo que ya nos falta menos de media hora y quería conversar sobre algo que de vuelta es extrañamiento, pero en otro plano, y que me gustaría considerarlo antes de que termine la sesión. Dale, Erika. Bien. Mariposa diurna. Inquieta bailas al son de tus alas. Con esas pequeñas antenas, dominas la dirección a la que te diriges. Ojos esparcidos y boca enrollada bajo tu cabeza, poco inquieta, en comparación de tus alas preciosas, coloridas y sensibles. Autora Erika Aide Maldonado Bonilla. Bien, Erika, no sé si fue mi equipo o algo pasó que de repente se interrumpía la voz. ¿Podrías, como es cortito, lo podrías leer de vuelta para escuchar bien y poder preguntar con pertinencia? Me voy a poner los audífonos, a lo mejor es el micrófono de mi computadora. ¿Me escucho mejor? Ahora te escucho mejor, mucho mejor. Ah, muy bien. Mariposa diurna, inquieta bailas al son de tus alas. Con esas pequeñas antenas dominas la dirección a la que te diriges. Ojos esparcidos y boca enrollada bajo tu cabeza, poco inquieta, en comparación de tus alas preciosas, coloridas y sensibles. Autora Erika Aide Maldonado Bonilla. Bueno, preguntitas a Erika. ¿Por qué dices que es mariposa diurna? Diurna, dice. Lo que pasa es que hay mariposas también de noche. La mariposa diurna tiene colores, como menciona aquí, colorida. Entonces, las mariposas de día son más coloridas que las nocturnas. Sí, más que más coloridas son coloridas, porque las otras tienen algo como tétrico, ¿no? O sea, son muy oscuras, negras. Yo recuerdo un tiempo que viví en el estado de Chiapas, en una zona de mucho calor, que estábamos en un lugar también medio feón, el edificio en donde estábamos, y a la noche, que estaba muy mal iluminado el edificio adentro, empezaban a aparecer las mariposas nocturnas y de repente se posaban en una pared, y era como algo fúnebre, ¿no? Yo no lo asociaba para nada con la sensación de frescura, de vida, de alegría que me daba la idea de mariposa diurna. La mariposa nocturna era exactamente lo contrario, ¿no? Y además de gran tamaño, prácticamente negras, y no sé, hasta me daba un poco de miedito. No me gustaba verlas. Bueno, a ver, ¿qué más le podríamos preguntar? O decir, porque fíjense, lo que yo hice ahora no es preguntarle a Erika, sino traer a colación un recuerdo a partir de la pregunta de Zaida. Es decir, estamos engarzando los diálogos, estamos construyendo conversación. Esto es una gimnasia que se ha perdido mucho, ¿no?
alguien dice, el otro escucha, el otro asocia, recuerda, trae al presente, es decir, y circula la palabra, circula. Esto es lo que está, por momentos yo siento bastante interrumpido, bastante empobrecido, y es lo que hay que potenciar. Cuando hablamos de lectura y escritura creativa, estamos hablando de conversación creativa también. Y conversación creativa es participación desde múltiples lugares, ¿no? Bueno, ¿quién más? Digo, si tienen ganas, y si no, pasamos al otro puntito. Yo. A ver, Norma. A mí me llama la atención, bueno, no sé, cuando habla de los ojos. No sé, como que me da no me imagino como si tuviera varios ojos o los tuviera chuecos por cómo lo dice. Entonces, eso me llamó más la atención porque, como dice de los ojos. La descripción más que nada de... Siento que... Tú que eres la autora, ¿puedes decir algo sobre esta imagen que tienes de los ojos del animalito? ¿O surgió así, punto? No, bueno, yo he observado mariposas de cerca y tienen sus ojos separados y grandes. Ajá, por eso menciono ojos esparcidos. Bien, bien. Interesante lo que está pasando porque vamos agregando conceptos, ¿no? Para poder conversar, para poder escribir creativamente, tenemos que ayudar a la observación. ¿Cuál es el rasgo característico de un escritor? Especialmente cuando ya tiene un grado de desarrollo importante, que es una persona capaz de observar minuciosamente cada cosa que está cruzándose en la vida. Es decir, ¿se acuerdan cuando leímos hace unas sesiones atrás a Cardosa, fragmentos de la novela de Cardosa? No decía, la tierra es eso, ¿no? El humo de la leña en la cocina, la respiración casi canto de la molendera arrodillada sobre la piedra, el naranjo lleno de frutos, las torres de la catedral, el escritorio del padre. Es decir, ¿qué está haciendo? Está haciendo evidente, trayendo una serie de detalles de su infancia que tienen que ver con observación. Entonces, ese es otro elemento importantísimo. El ejercicio de escritura tiene que ver con la observación. Quien sea capaz de observar con más minuciosidad, será capaz de escribir con más riqueza. Y bueno, nosotros ahí tenemos que hacer mucha devolución con los niños. Los niños dicen cosas que han observado, que han sentido, y nosotros podemos, en el diálogo con ellos, mostrarles lo que están diciendo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que nosotros como espejo le digamos, mira qué lindo esto que has dicho, mira qué importante es esto que has dicho. Es decir, alentar a la observación es alentar a la escritura creativa. ¿De acuerdo? Bueno, como los minutos corren y corren y corren, y siempre pasa lo mismo, sobre el final uno se desespera un poquito, quisiera entrar en un concepto que me parece que es muy importante también para todo este trabajo de escritura y de creación. Miren, si yo les pregunto a ustedes, como ejercicio así inmediato, casi automático, a partir de una palabra, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? ¿Qué es lo que ustedes pueden asociar? Y luego escuchamos algo que les voy a leer, creo que se va a producir un impacto interesante en ustedes, algo que les va a llamar, que los va a asombrar y que las va a alentar a seguir buscando en esa línea. A ver, yo les voy a dar el nombre de una persona
muy conocida en la historia, por lo menos en la historia de Occidente. Leonardo da Vinci. Todas han escuchado de Leonardo da Vinci. ¿O alguien no sabe, no ha escuchado nunca Leonardo da Vinci? Sí, ¿no? Díganme con toda sinceridad si hay alguien que no escuchó nombrar a este personaje tan importante en la historia del arte. Todos lo han escuchado. Muy bien. ¿Con qué asocian a Leonardo da Vinci? ¿O con qué asociamos en primera instancia a Leonardo da Vinci? Con la pintura, ¿no es cierto? Con las invenciones, de múltiples invenciones de las que fue capaz. Artefactos para volar. ¿Con qué? Sus invenciones como artefactos para volar. Artefactos para volar. O sea, una persona con muchísima creatividad. ¿Y cómo se imaginan su vida cotidiana? ¿Qué se imaginan de su vida cotidiana? Digo, si yo no sé nada de él, me imagino una persona refinada, una persona con costumbres muy de alta ilustración, ¿verdad? Porque la producción, lo que ha mostrado, lo que nos ha regalado como producto de su ingenio, está todo camina por ahí. ¿Cómo era el tiempo de Leonardo da Vinci? ¿Cómo era la historia? ¿Cómo eran las costumbres? Ahí se nos complica un poquito más. Se nos complica un poquito más porque una cosa es pensar al individuo en relación a lo que conocemos como producción y otra cosa es pensar su tiempo, dado que no es un tiempo presente, es un tiempo pasado y bastante pasado, ¿no? No es una temporalidad de 15 años atrás, o 20 años atrás, o 50, o 100 años atrás, no, es una temporalidad mucho más remota. Entonces voy a leer algo escrito por Leonardo da Vinci, que a lo mejor no lo han escuchado, y también probablemente puedan encontrar algo por internet, mucho más del fragmento que les voy a leer. El fragmento que les voy a leer forma parte de un libro de curiosidades que él escribió que se llama Los apuntes de cocina. Los apuntes de cocina. Modales y usos en la mesa. Me parece indigna de los tiempos presentes la costumbre de mi señor Ludovico de atar conejos a las sillas de los invitados para que aquellos puedan limpiarse la grasa de las manos en el lomo de los animales. Además, cuando después de la comida los animales son recogidos y llevados al lavadero, contaminan la otra ropa con la que se los lava con su hedor. Asimismo, tampoco puedo comprender la costumbre que tiene mi señor de limpiar su cuchillo en la ropa de sus compañeros de mesa. ¿Por qué no lo hace como el resto de los miembros de la corte en el mantel? Eso está escrito por Leonardo da Vinci y la verdad que yo cuando lo leí por primera vez me causó un profundo asombro, ¿no? Es decir, son cosas que uno no asocia, no se imagina con el personaje. Vuelvo a leerlo, porque es muy interesante. Me parece indigna de los tiempos presentes la costumbre de mi señor Ludovico de atar conejos a las sillas de los invitados para que aquellos puedan limpiarse la grasa de las manos en el lomo de los animales. Además, cuando después de la comida los animales son recogidos y llevados al lavadero, contaminan la otra ropa con la que se los lava con su hedor.
asimismo, tampoco puedo comprender la costumbre que tiene mi señor de limpiar su cuchillo en la ropa de sus compañeros de mesa. ¿Por qué no lo hace como el resto de los miembros de la corte en el mantel? A ver, los o las escucho acerca de la primera cosa que se les ocurra sobre lo que han escuchado. Pues que en esa época las condiciones de higiene y de salubridad no eran como muy adecuadas y tenían conductas que a lo mejor vemos nosotros como no las más adecuadas e higiénicas. A lo mejor no había agua. Tengo entendido que entre la Edad Media y el Renacimiento, más o menos, se pudo haber dado esta información o ese texto. Sí, claro. Fíjense que hace algunos años tuve la suerte de poder viajar a Rusia, a una ciudad preciosa que se llama San Petersburgo, y uno veía unos palacios impresionantes de los príncipes de la época, con toda clase de excesos, si se quiere, sobre el consumo, y en medio de toda esta cuestión, un baño, que no era baño, sino que era un excusado, una basinica, en el cuarto del rey o del príncipe, o del zar, ¿no? En el caso de los rusos, porque simplemente no había agua corriente. Entonces, a ver, hay cosas que uno naturaliza, que les parece que son y que siempre han sido así, y no han sido así. Las cosas, cada una de las cosas que estamos percibiendo, las tenemos que percibir en un tiempo, en una concepción del mundo y en una relación con las cosas en función de las posibilidades. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque una de las dificultades más grandes que tenemos para leer y escribir con otros es darnos cuenta de lo que a nosotros nos pasa, no es necesariamente lo que a otros les pasa. Lo que nosotros sentimos no es necesariamente lo que otros sienten. Lo que nosotros imaginamos no es necesariamente lo que otros imaginan. Que es muy importante poder reconocer que hay múltiples posibilidades de ver las cosas cotidianas, de sentir las cosas cotidianas, de imaginar las cosas cotidianas. Y esos niños que están sentados con nosotros tienen historia, aunque tengan poquitos años. Tienen historia familiar que se refleja en ciertos usos del lenguaje, tienen historia social que se refleja en ciertos valores, tienen historia emocional en el sentido de las cosas que han podido vivir o aquellas de las que han carecido, y todo ese universo de diversidades va a intervenir al momento en que estemos conversando con ellos, leyendo con ellos, escribiendo con ellos. Una de las cosas fundamentales que tenemos que entender es que no podemos concebir la realidad de los otros en la misma sintonía que la nuestra. Cada una de las personas tiene una realidad, tiene una concepción de la belleza, tiene una concepción del tiempo, tiene una concepción de los gustos, del deseo, de la necesidad. Y nosotros somos los maestros, somos los que tenemos que estar atentos a eso, porque si no, no estamos educando, estamos transmitiendo información. Y educar es otra cosa. Educar en la creatividad no es dar ejercicios para que practiquen hasta que se entrenen. No. Educar en la creatividad es poder, desde la historia de cada uno,
poder ser escuchados, con juegos, con palabras, con ejercicios de escritura, etcétera, etcétera. Entonces les puse el caso extremo, si quieren, de un personaje muy conocido al que podemos imaginar o concebir desde una lógica muy diferente a la que plantea este pequeño fragmento de su libro, ¿no? Modales en la mesa. Y esto, que está puesto de manera extrema con este personaje, es algo que tenemos que pensar todo el tiempo. ¿Quiénes son esas niñas o esos niños, esas familias, esas mamás, esos papás? ¿Cómo viven la lectura? ¿Cómo viven la literatura? A nosotros hay cosas que nos pueden parecer muy obvias, pero para muchísimas personas no son obvias. Les voy a poner un ejemplo muy interesante y con esto ya vamos cerrando. Hace unos años, cuando desde el programa Rincones de Lectura editamos los cuentos de Polidoro, los cuentos de Polidoro estaban agrupados temáticamente de acuerdo a ciertas tradiciones. Estaban los mitos griegos, las fábulas, las historias del Quijote, y había algunas que estaban tomados a partir de historias bíblicas, ¿no? Jonás y la ballena, los sueños de José, pero no eran la Biblia para niños, así como el Quijote no era el Quijote para niños, sino que era una anécdota de un acontecimiento muy conocido de la Biblia que era tomado como excusa para contar un cuento. Bueno, esa era la perspectiva de esa escritura y eso era lo que nosotros concebíamos con toda claridad. Pero de repente empezaron a llegar papás a las escuelas que decían, esos cuentos no queremos que los lean nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, somos creyentes, y eso que están contando ahí es mentira. La Biblia no dice eso. Entonces nos desconcertábamos porque decíamos, pero si nunca dijimos que la Biblia diga eso. Era obvio para nosotros que ahí lo que se estaba haciendo era contar un cuento, inventar un cuento a partir de una anécdota. Pero eso que era obvio para nosotros no era obvio para un montón de personas. Y había una relación tan intensa, tan particular con la historia original, o sea, el texto sagrado, que de alguna manera el texto sagrado es dogmático, es así, y no es como si a ti se te ocurra, sino que es así, no podía ser bien recibido, aunque en ningún momento nuestra intención fue faltarle el respeto a la Biblia ni a nada que se le parezca, o sea, era otra cosa, pero me refiero que desde la intención del que produce un texto a la sensación del que recibe un texto, puede haber un universo de diferencias que nosotros tenemos que prever. Último ejemplo. Editamos otro libro que se llamaba Hijo de Tigre Pintito. Y si lo tienen por ahí, guárdenlo porque yo ya lo perdí. Me hubiera gustado tenerlo. Y era sobre educación sexual. Y educación sexual en donde no hablaban los médicos solamente, hablaban los maestros, hablaban los periodistas, hablaban las madres y los padres de familia. Y para ilustrar eso, elegimos algunas imágenes del cine, de la época del cine de oro mexicano, ¿no? Entonces había algunas fotos que nos parecieron maravillosas. Por ejemplo, Pedro Infante, o no, era Jorge Negrete, creo, y Cantinflas, donde Cantinflas estaba disfrazado de china poblana, pero obviamente no se trasvestía, sino que era Cantinflas, evidentemente, porque hasta sus bigotitos tenía, pero tenía su peluca y su vestido, y estaba en brazos de Negrete. En la película, era una escena de la película, que evidentemente era una escena cómica, graciosa. Y había otra que causó más estupor todavía en algunas personas, que era Pedro Infante bañándose desnudo. Pero obviamente no estaba el cuerpo desnudo de Pedro Infante. Estaba Pedro Infante bajo la regadera y sus órganos sexuales y todo esto estaban
cubiertos por espuma. Bueno, hubo gente que lo interpretó como pornografía, o como destrucción, o como homosexualidad. La escena de Cantinflas, en lugar de tomarlo por el lado del humor, lo tomaron como algo escandaloso, y lo otro como pornográfico. Bueno, evidentemente nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo. Obviamente que no fue así en todas partes, pero en algunos lugares, especialmente conservadores, me acuerdo el hecho de en los Altos de Jalisco, por ejemplo, muchas comunidades retiraron los libros de las escuelas y prohibieron la lectura de los libros. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, no estoy haciendo un juicio de valor. Obviamente que a mí eso me parecía rarísimo, pero a mí me parecía rarísimo. Al equipo de Rincones de Lectura y a un montón de gente, pero había gente que lo filtraba de otra manera. Entonces, a eso voy. Cuando hablamos de leer y escribir con otros, tenemos que pensar no solamente en nuestro mundo, sino en el mundo de ideas, de valores, estético, etcétera, de las personas, que empieza a manifestarse ya desde muy pequeños. O sea, no es necesario que estén los estudiantes en el nivel de la universidad para que esto se haga evidente. Empieza de a poquito a asomar, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver eso y prever eso para pensar cuáles son los textos, cuáles son los ejercicios, cuáles son las preguntas, no para prohibirnos nada, sino para estar muy atentos con ese radar a la diversidad. ¿Quedó claro? O más o menos. ¿Sí? Bueno, chicas, y me imagino que habrá algún chico también, porque hasta ahora vi puras maestras acá, pero bueno, estoy viendo. También está el maestro Marco Antonio. Ahí está. Marco Antonio, hoy pasó la clandestinidad, no lo vi nunca, pero bueno, hola Marco Antonio. Y Felipe también, maestro. Bueno, ya son ¿las qué? Las 6:02 minutos allá. 2 minutos. Así que si no hay nada que agregar, pues nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Dale las gracias, maestro. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Y gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Les recomiendo que pueden, vuelvan a escuchar un poquito. Descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Estén bien. Comenta, maestro. Bueno, adiós. Adiós, maestro. Gracias. Gracias, doctor. Bonito fin. Gracias. Nos vemos afuera.